Faro en la noche. Hasta el 27 de octubre de 2024 tendrá lugar la segunda sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, bajo el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Está siendo un evento eclesial histórico para la Iglesia Universal. Ha sido un proceso de reflexión que involucra a millones de bautizados, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, hombres, mujeres, jóvenes y adultos para reflexionar sobre de qué manera la Iglesia está caminando unida y cómo mejorar la participación de todos los creyentes para responder a la vocación y la misión de cada cristiano católico en llevar el Evangelio al mundo de hoy. Hoy en Faro en la Noche, el padre Ramón Zambrano estará dialogando con el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado del país, teniendo en cuenta que el purpurado fue elegido como uno de los 14 redactores del documento final del Sínodo de la Sinodalidad, representando así a la Iglesia en América Central y del Sur. Ese documento final será presentado al Papa Francisco al cierre de la Asamblea. Su contenido trazará una importante ruta para el camino de la Iglesia Católica a nivel universal. Esto es Faro en la Noche. Bueno, pues es una dicha siempre estar compartiendo con el señor cardenal, sobre todo en este Faro en la Noche, donde nos ven en el canal de YouTube de Cristovisión, los sistemas de televisión donde está Cristovisión y también los que nos escuchan a través de Spotify. Estamos con el señor cardenal. Bueno, entre todas las cosas, pues nadie es perfecto, pero eso sí, es hincha de Bucaramanga, que está muy bien, nadie está diciendo que no, hincha de Bucaramanga. Con mucho orgullo, es el campeón reinante del fútbol colombiano. Campeón reinante todavía. ¿Y usted vio el partido, el de la final, cuando alcanzó a ver? Sí, lo vi plenamente, pero lo vi en casa. Tenía una invitación de parte de Monseñor Germán Medina, que en ese momento era obispo auxiliar de Bogotá, compró los boletos para los dos. Y yo le dije, yo prefiero que vaya usted solo, porque estar juntos tendría él que aguantarme todo lo que pasó. Y nos pitaron un penalti a los 90 minutos en el Campín. Entonces... Y después la alegría del triunfo leopardo. ¿Pero desde chiquito usted ha sido hincha de Bucaramanga? Sí, porque santanderiano que se respete es hincha de Bucaramanga. Por ADN. ¿Sí? Totalmente. ¿Alguna vez fue de pequeño algún partido del Bucaramanga? Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces, porque de San Gil vamos a Bucaramanga a ver fútbol y ese es uno de los programas del fin de semana y Bucaramanga no había logrado nunca una estrella, pero los santanderianos fieles. Bueno, y por supuesto usted contento. Felices. Bueno, gracias señor cardenal por estar con nosotros en este Faro en la Noche. Tantas cosas por las cuales podemos tratar y conversar, pero una muy importante es que terminó ya el proceso, se cerró el proceso para empezar el camino de beatificación del venerable arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo Borrero. Eso significa mucho para Bogotá. Significa mucho para Bogotá, para la Iglesia, para la historia colombiana, por varios motivos. Primero porque la vocación de todos los bautizados en Cristo Jesús y en la Iglesia es la vocación a la santidad. Pues unos llegarán a ser beatificados, otros llegarán a ser canonizados, usted en su momento lo será, pero otros, los bautizados, seremos buscando la santidad, partiendo de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestras fragilidades. Entonces la vocación, dice el Concilio Vaticano II, la vocación última de todos los bautizados es la santidad. Para eso vivimos, para eso trabajamos, y la vocación del laico, del religioso, religiosa, de los ministros ordenados es la santidad. Pues él lo está logrando, y lo está logrando no solamente por lo que fue su vida, su historia, su misión sacerdotal y su apostolado como arzobispo primado de Colombia en Bogotá en una época muy difícil, sino que también fue un hombre que trató de servir en todo momento y además después de la muerte
se han registrado actos milagrosos, que es uno de los requisitos para llegar a la beatificación. El próximo año cumple 75 años de su paso a la eternidad, de su Pascua. Él está sepultado aquí en la Catedral Primada de Bogotá y nosotros lo hemos ido acompañando como iglesia, digo yo, el proceso ante el dicasterio para la vida de los santos. Y el proceso ya va muy adelantado porque él tiene la condición de venerable. Fue siervo y siervo de Dios. Y como siervo de Dios, ya lo único que falta es la adopción por parte del dicasterio del milagro, la aceptación del milagro, y con la aceptación del milagro hay la probabilidad grande de que el año entrante el Papa Francisco decrete su beatificación. ¿Qué valora usted del venerable Ismael Perdomo? ¿Qué valora usted que diga estos puntos me han gustado mucho? Yo enunciaría unos 3. Primero, su vida cristiana, desde su familia en el Huila y todo su proceso, como sucede con nosotros los sacerdotes, como sucede en la familia de los cristovidentes, donde se van sembrando semillas de evangelio y con sencillez, con humildad, con la santidad en el hogar, se va construyendo. Eso lo lleva luego a tomar la opción por el sacerdocio. Entonces, el primer punto es la vida cristiana que él recibió en su familia. Me llama mucho la atención. El segundo punto es que él toma la opción por el sacerdocio ministerial y se entrega totalmente al servicio. Cuando llega a Bogotá, él sencillamente va a dedicarse a servir a mediados del siglo XX a esta ciudad grande que estaba en pujanza, en crecimiento, en desarrollo, y con todo, y ese es el tercer elemento, el contexto social que le correspondió vivir, del Bogotazo, de la polarización entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y él haciendo de puente, trabajando por la unidad de los colombianos en torno a Cristo. Creo que fue bastante incomprendido en el momento, pero su trabajo con el tiempo se ha ido depurando, se ha ido clarificando y se ha visto que tenía una opción total por la reconciliación, por la unificación del pueblo colombiano a partir de la fe. Eminencia, seguramente usted ha tenido en algunos momentos oportunidad de mirar las figuras de los arzobispos que han pasado por Bogotá y de pronto ha fijado su atención en alguno que le pueda servir, digamos, como modelo, además del venerable Ismael, en esas realidades que le ha tocado ahora asumir en el país, en Colombia, en Bogotá. ¿Valora alguna figura en especial? Sí, es muy grande la historia de la Arquidiócesis de Bogotá, pero a mí me llama la atención cómo los arzobispos del siglo XX, y pudiera empezar a contar desde el siervo de Dios Ismael Perdomo hacia acá, han sido personas que han influido notoriamente en varios aspectos, en la educación, en la vida del desarrollo de las parroquias, del crecimiento urbanístico, han sabido interpretar el momento para servirle con lo que tenían que hacerlo. Por ejemplo, yo miro la figura de Pedro Rubiano Sáenz, que de Dios goce, este año lo acompañamos en su final de peregrinación, y fue un hombre visionario que fundó el Banco de Alimentos, que tuvo la claridad de que el tema de la seguridad alimentaria era algo muy importante, pero miro antes y encuentro que el Mario Rebollo Bravo, el cardenal Mario Rebollo, fundó lo que se llama hoy la Fundación de Atención al Migrante, es decir, fueron capaces de ver más allá de las fronteras de la iglesia para servirle a Bogotá y a Colombia y tener una visión. Fíjense que esos dos temas, el del migrante, que tiene que ver con esta fundación que creó el cardenal Mario Rebollo Bravo, y después esta fundación del Banco de Alimentos, han impactado positivamente y han respondido a dos realidades que son muy vigentes: el tema migratorio y el tema de la seguridad alimentaria. A propósito de eso, una red importante crea la Arquidiócesis de Bogotá en torno a toda una cantidad de funciones, de fundaciones, de entidades que trabajan en torno a la caridad, que es un tema prioritario en la iglesia siempre. ¿Cómo es eso? La ciudad de Bogotá tiene
distintas periferias existenciales, como diría el Papa Francisco, y una de ellas es la periferia que tiene que ver con los habitantes, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos en condición de calle. Se calcula, según los datos de la Secretaría Distrital de Atención Social, de Integración Social, que hay entre 20 y 25.000 personas en esta situación. Y eso lo vemos. Los que vivimos en Bogotá y los que vienen de fuera ven en las calles, cerca a los canales que tiene la ciudad, debajo de los puentes, en los parques, en distintos lugares nos encontramos con estos rostros, que son rostros humanos, que son rostros de Cristo. Entonces la Iglesia Arquidiocesana, con la Diaconía para el Desarrollo Humano Integral, liderada por Monseñor Ricardo Pulido, ha hecho el esfuerzo y hemos tratado de orientar hacia allí, de que se construya una red que nos permita compartir los dones y los saberes, los conocimientos y las experiencias, porque una cosa es la experiencia de habitante de Calle del Sur o del sector de Santa Fe o de San Bernardo o del norte. Cada uno de los escenarios tiene unos tópicos distintos, pero ahí encontramos religiosas sirviendo, religiosos sirviendo, movimientos apostólicos sirviendo, párrocos sirviendo, y lo que queremos es integrémonos para compartir los conocimientos y para no solamente servirle desde la pastoral, que eso ya es un elemento muy importante, que es la escucha, que es el amor, que es la dimensión espiritual, que es la valoración y la dignificación de la persona que está en condición de calle, sino también articularnos con aquellas entidades del Estado, con el distrito concretamente, para poder nosotros servir mejor a estas personas, tanto en la prevención como en el acompañamiento, como en la integración después de la experiencia post-calle. Vemos que Bogotá, que es compleja, pluricultural, región, se experimentan muchas situaciones difíciles, la inseguridad, un tema muy complejo de violencia a la mujer, de violencia al niño, violencia en la calle, salud mental, una cantidad de cosas que articulan definitivamente las maneras de convivir. ¿Cuál es el aporte de la Iglesia de esta que peregrina en Bogotá a todas estas realidades como tan discientes, tan problemáticas, que preocupan muchísimo a cualquier habitante de Bogotá? Padre Ramón, me quiero referir para los cristovidentes en el sentido de la presencia eclesial en el distrito capital. Para los que no conocen muy a fondo, la ciudad capital es un distrito que ha unido y que tiene distintos territorios en el altiplano y que tiene 20 localidades. Pero además allí hace presencia la diócesis de Soacha, la diócesis de Fontibón, la diócesis de Engativá y la arquidiócesis de Bogotá. Si sumamos ese potencial de presencia, no solamente de los párrocos, sino que en torno a las parroquias hay laicos sirviendo, diríamos, hay una opción por estar en donde están los seres humanos, donde están los sufrimientos, donde están las clínicas, donde están los hospitales, donde están las clínicas mentales, donde están los trabajadores informales, donde están las empresas, las academias, donde están las cárceles, donde están las URI, donde están los migrantes y donde están las personas. Ese es el gran aporte de la Iglesia, estar acompañando con mano tendida, escuchando, amando y sirviendo a los habitantes de la ciudad, sin importar si son católicos o no católicos. Ese tema es muy interesante. Hace bastantes años se pensaba mucho en ese tema del proselitismo, de que usted es católico, usted no es católico. Tema serio es hoy día, que en muchos hogares que nos ven, pues algunos sí es católico, otro no es de la Iglesia Católica, sino de una iglesia cristiana evangélica, o no creen nada. Y esto va a configurar una nueva realidad de manifestar y vivir la fe. ¿Qué líneas son las que los que somos discípulos y misioneros debemos acentuar en esta realidad nueva de infundir la fe? Digamos, antiguamente era importante la cantaleta, que haya misa, que reza el rosario, que se confiese.
diríamos que hoy también es importante, pero las diferentes culturas y expresiones de acercamiento a lo religioso son muchas veces distantes, sino hostiles, o no les afecta todo este tema. ¿Qué hacer en esa nueva realidad, señor cardenal? Padre Ramón, usted está tocando un tema que es el que tiene que ver con las realidades humanas, la enfermedad, el desempleo, la muerte, la depresión, eso, el hambre, la situación migratoria, esos aspectos tan humanos tienen una raíz antropológica fundamental humana. No tienen ni religión, ni partido político, ni equipo de fútbol. Todos hijos de Dios. Entonces el Papa Francisco, tomando todo el mensaje de la enseñanza del Concilio Vaticano II, ha puesto en la conciencia de la Iglesia y de la humanidad todos hermanos, hombres y mujeres, fratelli tutti, todos hermanos. Y cuando todos somos hermanos y nos reconocemos con dignidad, sencillamente nos dedicamos a acompañarnos. Y eso está inspirado en el pasaje del samaritano, que encuentra a alguien tendido en el camino y no se baja a preguntarle, ¿usted es católico? ¿Usted es israelita? ¿Usted es palestino? ¿Usted es de tal color o de tal otro? No, sencillamente se detiene, observa, se conmueve y se dedica a servirle. Esa condición samaritana de no preguntar, sino ser capaz de sentir al otro como alguien que me pertenece, que no simplemente está tirado en el camino, cuyo nombre no lo sé, su procedencia tampoco, que no hago ningún juicio moral, sino que me le acerco a servirle. Esa es la actitud fratelli tutti que nos ha propuesto y que ha puesto en el corazón y en el estilo misionero el Papa Francisco. Iglesia en salida, encontrándonos a todos. Estamos con el señor cardenal, así es que no se pierda, porque viene algo muy interesante de esta segunda parte del conversatorio. Ya volvemos. Estás viendo Faro en la noche. Señor cardenal, ahora va usted a participar en la segunda sesión y última del Sínodo de la Sinodalidad. ¿Qué se espera? ¿Cómo va a ser esa participación suya ahí? Bueno, la participación mía es fruto de una elección de la Conferencia Episcopal junto con Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, y con Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales, además de la hermana Gloria Liliana Franco Echeverry, que fue invitada por el Santo Padre. Es una participación que nos hace vibrar, a mí me hace vibrar la temática, el camino que se ha hecho prolongado de profundización en todos los 5 continentes. Y el Papa nos ha propuesto un tema que ahora, en la última fase, llega a la Asamblea Sinodal que vamos a vivir en octubre con una pregunta: ¿cómo ser iglesia sinodal en misión? Y ese cómo va a la acción, al comportamiento, a las actitudes, a la manera de ser iglesia, porque distinto sería que la pregunta dijera ¿qué es ser iglesia sinodal en misión? Tendríamos una lluvia de teorías y de hipótesis y de reflexiones académicas. Sí hay que hacer la reflexión académica, es cierto, pero el cómo nos pone sobre todo a hacer. Y esa respuesta tendrá unas luces y unos derroteros a nivel de la Iglesia Universal, desde Asia, desde África, desde Europa, Oceanía y América Latina, pero tendrá un tren de aterrizaje y unas raíces profundas en cada iglesia particular, porque la Iglesia Universal lo que dará será unos horizontes de trabajo para que aprendamos a ser iglesia sinodal, es decir, caminando juntos y en salida misionera. Pero cada iglesia particular en Colombia, cada una de las 78 jurisdicciones tendrá que decir, y en nuestro plan de pastoral, eso que se ha dicho en el sínodo, lo aterrizamos de esta manera. Uno de los signos característicos especiales de la sinodalidad es el discernimiento. Y discernimiento a la luz del Espíritu Santo, porque el Papa nos ha insistido que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la misión y del camino sinodal de la Iglesia. Por lo tanto, a la luz del Espíritu, discernir, que es entender, descubrir la presencia de Dios en los momentos de la historia. Alguien puede decir,
todo anda tan mal en América Latina y en el mundo, todo anda mal. Cuando uno dice todo anda mal, está negando la presencia de Dios que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aún en los momentos más difíciles de una persona, de una familia o de la sociedad, Dios está presente. Y eso requiere discernimiento, que es una de las características de la sinodalidad. Si el discernimiento se vuelve una forma de ser en la evangelización de la iglesia, hemos ganado ya en sinodalidad. Pero lo segundo es la escucha, y es la escucha al Espíritu, la escucha a nuestra propia conciencia, la escucha de la voz de Dios en los acontecimientos, la escucha de la voz de Dios en la oración, en el silencio ante el sagrario, la escucha de la voz de Dios en la palabra de Dios revelada. Esa escucha de la voz de Dios en todo es una característica de la sinodalidad, porque cuando escuchamos a Dios y nos escuchamos entre nosotros, somos capaces de caminar juntos. Y lo tercero, yo pienso que es muy importante que nosotros aprendamos a ser servidores unos de otros, a acompañarnos. No lo tenemos todo, necesitamos que otro nos corrija, nos oriente, nos acompañe, nos estimule, y eso que recibimos de otros lo podemos compartir también con amor. Una iglesia acogedora, una iglesia de puertas abiertas. Una de las ofertas que se ha posicionado en el sínodo es las conversaciones en el Espíritu. ¿Qué significa o cómo cualquier persona o cualquier grupo o la misma familia o el que nos está escuchando debe trabajar esa manera de hacer discernimiento? ¿Qué es lo que debe hacer cuando dice, bueno, vamos a hacer una conversación en el Espíritu? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo serían los pasos para que cualquiera que nos está viendo en una parroquia, en un grupo pastoral, en la misma familia o en un equipo de trabajo, vea o valore o incluya en la construcción de sus relaciones una conversación en el Espíritu? Interesantísima su pregunta, y eso me da pie, Padre Ramón, para decirle a los cristovidentes que nos están escuchando en el Faro en la noche, que usted puede en su familia hacer un ejercicio de conversación en el Espíritu. Lo puede hacer también en su lugar de trabajo con los compañeros. Les voy a proponer los pasos de una manera muy sencilla. Póngale toda la atención porque le puede servir a su familia o a su lugar de trabajo. Se reúnen unas 10 personas o los que sean de su familia, puede ser que sean simplemente 6, 7, 8, se reúnen. Hacen un primer momento de oración. Nos hemos reunido, Señor, en tu nombre, danos tu espíritu porque queremos afrontar el tema que nos preocupa. Y ustedes saben cuál es el tema que van a dialogar entre ustedes. Y luego van dando la palabra de tal manera que todos los que están en ese diálogo tomen la palabra sin abusar demasiado de la palabra, sino respetando el tiempo, que intervenga 2 minutos o 3 minutos, donde diga con toda libertad lo que piensa respecto al problema que están ustedes poniendo en el centro para discernir. Después de que ya participan todos y todos nos escuchamos, hacemos un momento de silencio para que el Espíritu nos ayude a ver de eso que el otro dijo, qué me llama la atención. Viene la segunda ronda de conversación. ¿Qué le llamó a cada uno de los participantes la atención sobre lo que el otro dijo? Ya no sobre lo que yo dije, lo que cada uno dijo, sino lo que el otro dijo, porque eso me enriquece. Hacen luego un momento de silencio nuevamente, pidiendo el Espíritu Santo, y van a la tercera ronda de diálogo. ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu a todos nosotros para poder conducirnos en la problemática que estamos reflexionando y de la cual estamos haciendo discernimiento? ¿Qué significa eso? Que hay 3 rondas de diálogos. Yo, lo que pienso; tú, lo que los demás piensan; nosotros, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, y todo intercalado con oración, de tal manera que se siente una alegría inmensa de descubrir que desde el primer momento hasta el último hay una evolución y hay cosas nuevas que el Espíritu Santo pone en el corazón de todos. O sea, atención a esto, porque entonces vienen las cosas que no deberíamos hacer en una conversación del Espíritu. Una, ya la dijo usted, señor cardenal, sentarse en la palabra y hablar sin
Mejor Sin dicho, medida. sin medida, o sea, no lo calla nadie y hay más personas. Dos, ser reactivo y de pronto cuando alguien dice algo, meter la cucharada y decir, usted, yo no estoy de acuerdo. Esa sería otra. Y la otra es no respetar esos tiempos de silencio. Perfecto. Usted destacó 3 elementos que pueden convertirse en vicios y que dañarían la conversación. Entonces vamos a ponerlas en positivo. Primero, que todos participen y que se respete el tiempo. 2 minutos, 3 minutos máximo. Cuando ya llega a los 3 minutos, interrumpimos. Segundo, que no se trata que discutamos con el otro, sino que recibamos lo que el otro nos ofrece. Y finalmente, es muy importante que el tema se defina, que no vamos a hablar de todos los temas del país y de la humanidad, sino que el tema que nos atañe lo definamos bien. Tenemos una preocupación, no sabemos cómo actuar ante las dificultades de violencia verbal que se están dando dentro de la familia y queremos solucionar ese tema de violencia verbal o de indiferencia. Cogemos el tema y lo tomamos hasta el final para que evitemos dispersarnos en temáticas. Con el respeto que siempre ha caracterizado a la Iglesia Católica, al señor Cardenal, a Cristovisión, a todo el mundo, ¿cómo lograríamos nosotros aportarle, o como decías, venga, señor presidente, Estado colombiano, realidades sociales, conflicto de paz, todas estas cosas, venga, les podemos aportar esta manera como para que se construya el país? ¿Les puede servir de estas conversaciones el espíritu alguna cosa que les aporte para que puedan decir, ve, estos elementos no los había incluido en mi retórica, en mi construcción de diálogo o de propuestas? ¿Qué cree usted que le hace falta a esas realidades sociales, a la presidencia, con ese respeto que siempre nos ha caracterizado y esa fraternidad, porque eso siempre ha sido propio de usted y de Cristovisión y de todos, pero que esos elementos que son tan vitales ahora en la vida de la iglesia y que los estamos trabajando, le podamos aportar a la sociedad para que ellos los tengan en cuenta? Yo diría como 3 aspectos, Padre Ramón, que la Iglesia ha enseñado y sigue enseñando e invita para que los ciudadanos, los colombianos, nos pongamos a trabajar por la reconciliación de nuestro país. Lo primero, la capacidad de encuentro y de escucha, porque es que a veces hay una proliferación de agresividades, de mensajes negativos, de falsas noticias y de una incapacidad de escucharnos. Entonces, encuentro con capacidad de escucha, es lo primero. Lo segundo, definir cuáles son los problemas centrales de nuestro país. Y pueden ser muchos, pero buscar los problemas fundamentales para que nos articulemos y nos unamos en una construcción común de país, de tal manera que el bien común, descrito en 3 o 4 o 5 grandes aspectos y tópicos, sea lo que nos atañe a todos, independiente de la visión que cada uno tenga, es ver esos elementos fundamentales para trabajarlos. Y lo tercero es propiciar que todas las regiones tengan posibilidades de desarrollo integral, porque puede haber centralización de recursos, de decisiones y de visión, mientras que los territorios, la parte rural, la parte de los extremos de nuestro mapa colombiano pueden estar abandonados. Entonces, evitar la centralización. Repito los 3 puntos. El primero, encuentro y diálogo respetuoso con capacidad de escucha, para evitar la violencia verbal que nos lleva a la polarización tóxica. Segundo, buscar los temas centrales que nos atañen a todos, independientemente de la visión que tengamos, de tal manera que enfoquemos nuestras energías de los colombianos, hombres y mujeres, a la búsqueda de los aspectos que nos unifican como país, el bien común. Y finalmente, ser capaces de descentralizar, de pasar de los recursos y de las interpretaciones a la valoración de todos los territorios, especialmente de las periferias y de las zonas rurales de nuestro país. La apuesta es incondicional en torno a que construyamos la paz. La Iglesia lo tiene en su esencia, en su vocación. En estas diferentes y variadas diálogos de paz que hay en nuestro país, con todos estos grupos, con todas estas realidades,
¿qué cree que debemos también aportar, además de nuestra oración, nuestros buenos deseos? Pero ¿qué más ve usted que ahí tiene que destrancarse para que la cosa funcione y no termine siendo ahí un continuo diálogo a nunca acabar? Permítame mencionar, Padre Ramón, dos cosas. Primero, que todos mis hermanos obispos del país, con sus presbiterios, con su vida consagrada y con los laicos, están allí en los territorios, en las grandes ciudades y en las zonas distantes, selváticas del país, acompañando los procesos de diálogo y haciendo de puente, facilitando esos ceses temporales o más prolongados, regionales o nacionales, cese al fuego, que lleva a que se detenga la destrucción de la vida humana en todos los territorios. La Iglesia está allí presente, con la predicación del Evangelio, con la cercanía a estas realidades, sin abandonar los territorios, pero además con la pastoral social, sirviendo en el desarrollo humano integral. Lo segundo, es muy importante que nosotros, desde la experiencia que tenemos ya en Colombia, trabajemos un aspecto y le demos seguimiento avanzando. El tema de los municipios PEDET, que son más de 170 y que son fruto del Acuerdo de La Habana y que son especialmente los municipios que históricamente han tenido más abandono y más incidencia, más sufrimiento, más heridas por el conflicto armado que vivimos en Colombia. Si esos 170 municipios de los programas PEDET los llevamos y los implementamos y hacemos desarrollar estas regiones, eso va a dar un mensaje de esperanza, de posible reconciliación y de verdadera paz al resto del país, y va a desarmar aquellos corazones violentos que creen que la transformación del país se hace a través del uso de las armas. Estamos preparándonos en el año de la oración al gran jubileo de la esperanza, y este conversatorio, como siempre, tiene una mirada de esperanza, o sea, frente a tantas tensiones, cosas complejas que la gente puede vivir, experimentar en su propia situación económica, social, vida, resistencias y demás. Siempre la proclamación de la fe nos abre hacia algo mejor, no como un imaginario, como una ideología o como una cosa de un discursito para salir del paso, sino realmente como algo que es real. Tal vez, tanto en sus palabras, cada vez que usted puede hacer alguna labor pastoral, hace presencia, su misma realidad, su presencia en medio de todos nosotros, ¿cómo revitalizamos esa seguridad y esa certeza de que esto no está a la deriva? El tiempo que nosotros dedicamos a la oración jamás es un tiempo perdido. Quiero decírselo a ustedes, porque cada uno de nosotros, yo también puedo vivir épocas de mi vida en medio de la acción pastoral de desierto, de resequedad espiritual, que tienen que ver generalmente por exceso de trabajo, por angustias ante la situación social, ante las mismas fragilidades personales, pero que encuentran un oasis, un torrente de frescura y un afirmamiento en la presencia de Dios a través de la oración. A su familia le hace falta posiblemente oración, como a mi vida. A nuestros territorios les hace falta oración. Si la mística nuestra cristiana de oración, de palabra de Dios, de gracia sacramental, es la base y es el fundamento del servicio y de la acción misionera, posiblemente su familia se transforma, también se transforma la sociedad. Estoy convencido de que el Señor no nos ha abandonado, no nos abandonará, pero es necesario que nosotros tengamos un encuentro consciente, racional, profundo y permanente, no unas veces sí y otras veces no, un encuentro profundo, tanto cuando estamos en momentos de oscuridad como cuando tenemos claridad en nuestra vida, encuentro a través de la oración. Por eso invito para que su familia sea realmente una escuela de oración, que será también una escuela de esperanza, de fe y de amor, y que usted vuelva a la parroquia, que usted vuelva a su comunidad parroquial, si es católico, si no es católico, vuelva a su encuentro con el Señor. Pero para nosotros los católicos, el encuentro como comunidad en torno a Cristo Jesús vivo y presente, con el acompañamiento tierno, cercano y maternal de la Virgen María, hace que nosotros desde nuestra fe
podamos aportar en la transformación del mundo y de nuestra sociedad. Señor Cardenal, muchas gracias por compartir con Cristovisión, con los cristovidentes, nuestra oración, nuestro cariño y también nuestro agradecimiento por siempre apoyarnos y abrirnos las puertas de su corazón, de su vida y de este trabajo pastoral que usted realiza. Padre Ramón, con mucho gusto y queridos cristovidentes, sigamos muy unidos en la esperanza. Estamos preparando el jubileo de la esperanza, que usted y su familia sean un lugar para vivir esta virtud teologal y que todos nos convirtamos con nuestras palabras y actitudes en sembradores de esperanza. Que el Señor los bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Faro en la noche.